Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas. Vamos a, vamos a comenzar con la clase ya formalmente. Lo que es la parte teórica. Vamos a ver todo lo que mencionamos en el temario de la semana pasada. Vamos a empezar a ver hoy lo que es principios de refrigeración para ir aprendiendo sobre qué es un circuito de refrigeración y cuáles son sus componentes principales. Ya la semana pasada vimos lo que es el temario, vimos las fechas de exámenes, los horarios y la forma de evaluar la clase. Entonces, ahorita ya pues solo nos queda comenzar con lo que es el contenido y con lo que es la presentación. La presentación pues está en la plataforma y ahí pues la pueden bajar para que lo puedan ir estudiando. Vamos a comenzar pues hablando sobre qué es refrigeración. En algún momento mencionábamos que vamos a empezar a ver refrigeración considerando como que nunca hemos escuchado de refrigeración. Entonces vamos a comenzar con los principios básicos y lo que sí es que esta clase es casi como una continuación del último o de los últimos temas de termodinámica 2, la parte de refrigeración, circuitos de refrigeración, que está posterior a acondicionamiento de aire. Entonces, ese circuito de refrigeración que vimos ahí, le vamos a dar continuidad en esta clase, tal vez en unidades diferentes, con cuidado un poquito diferente a manera visual, pero son los mismos conceptos. Entonces, antes de pasar a ver el circuito, vamos a hablar un poquito de refrigeración y bien, la parte más sencilla de definir refrigeración es el proceso de remoción de calor de una sustancia para llevarlo a mantenerlo a una temperatura más baja. Es decir, para enfriar una sustancia, demuestra calor. Entonces, la refrigeración es ese proceso, el proceso de extraer calor de una sustancia, puede ser un ambiente, eh, y de mantener una temperatura baja. ¿Para qué va a ser utilizado mantener la sustancia a temperatura baja? Pues eso va a depender de las aplicaciones que vamos a ver más adelante. Bien, dentro de estos procesos hay varios métodos. El más utilizado es el de sistema de compresión de vapor, que es lo que nos va a llevar esta clase, el primer parcial y segundo parcial. Pero hay otros sistemas de refrigeración. En esta clase vamos a referirnos a lo que son sistemas de refrigeración por compresión de vapor, que este es el circuito que vimos en termodinámica 2. En este, un líquido se evapora eh, en un evaporador para remover calor de un ambiente, una sustancia, y luego se rechaza en un condensador. Pues, por el nombre, ahí es el líquido que primero se evaporó, ahora se va a condensar. El proceso requiere de un compresor para elevar la presión y un dispositivo de expansión, pues para volver a bajar la presión a la que estaba inicialmente. Y esos cuatro elementos son los que van a conformar lo que es el circuito. Otros métodos son los sistemas de absorción, sistemas de CO, sistemas de gases naturales, pero aquí nos vamos a remitir para lo que es compresión de vapor. Para entender mejor este párrafo que acabamos de hablar, más adelante vamos a ver ya un poco más detallado para comprenderlo. Pero por ahorita, pues el principio de refrigeración, lo más sencillo es que es un proceso para remoción de calor de una sustancia o un ambiente para mantenerlo a una temperatura baja. Eso es refrigeración. Cuando hablamos de refrigerar un producto, pues estamos hablando de enfriarlo, llevarlo a una temperatura baja. Bien, ¿qué aplicaciones? ¿Para qué aplicaciones nos sirve la refrigeración? Pues uno de ellos, quizás el sistema de refrigeración más conocido, con el que estamos en contacto todos los días, son los sistemas de aire acondicionado. Sigue siendo un sistema de refrigeración porque queremos mantener frío un ambiente. En ese caso necesitamos enfriar el aire pasándolo por un equipo, y ese equipo es el aire acondicionado, que a su vez está formado por un circuito de refrigeración. También, también podemos tener aplicaciones para enfriamiento de fluidos líquidos, que pueden ser fluidos alimenticios o cualquier otro fluido para algún tipo de proceso. Para eso necesitamos un equipo llamado chiller, que al final es un enfriador. Cuartos fríos, que es lo que nos va a llevar el segundo parcial,
cuartos fríos, esas recámaras donde mantenemos productos congelados, los refrigeradores de nuestras casas, eh, estaríamos relacionados con los cuartos fríos, con los congeladores y también equipos de calefacción. El equipo de calefacción sigue siendo un equipo de refrigeración, pero aunque el concepto dice remover calor para llevar una sustancia a temperatura más baja, vamos a ver en algún momento de la clase que en la calefacción se sigue cumpliendo, aunque la aplicación sea calentar, aunque sea un poco contradictorio, pero se sigue cumpliendo. Todo depende de hacia dónde botamos el calor que estamos extrayendo. Entonces, para eso, en eso vamos a ver que va a ser un equipo para calefacción o para enfriamiento, en este caso para acondicionamiento de aire. Estas son algunas de las aplicaciones, podemos tener otras aplicaciones, pero quizás estas son las más comerciales, porque los podemos tener en nuestras residencias, en los comedores, restaurantes donde preparan comidas, en procesos industriales para mantener fluidos líquidos enfriados, y también calefacción que caería también entre aplicaciones comerciales y residenciales, aunque en Honduras es poco lo que se utiliza porque, bueno, las temporadas de frío no son tan frías como para necesitar calefacción. Aunque sí, sí hay aplicaciones, pero es más utilizado en lugares como donde hay inviernos que hasta ahí congela, que hasta hay congelamiento, entonces ahí se utiliza bastante lo que es calefacción. Y entonces estos son algunas de las aplicaciones eh, de refrigeración. Refrigeración, pues como aquel proceso que nos ayuda a mantener una sustancia más fría o un ambiente más frío. Bueno, en la presentación hay una clasificación de sistemas de refrigeración según la aplicación. Tendríamos lo que hemos estado hablando ahorita, que vamos a ver en nuestra clase, lo que es sistema de compresión, sistema de refrigeración por compresión de vapor, que es utilizar un líquido refrigerante que es comúnmente químico. Y también sistemas de absorción, que utilizan una combinación de concentración de alguna sal con agua. Eh, Eso es un sistema de absorción. Y cada uno pues tiene sus aplicaciones comerciales, como en tiendas y restaurantes, industriales, como plantas de congelación, plantas industriales, bueno, incluso pistas de hielo, domésticos, residencial, refrigeradores, congeladores, aire acondicionado para edificios, vehículos, transporte para esos contenedores refrigerados que pues mueven un producto que debe estar a temperatura baja. Entonces, estas son algunas aplicaciones un poco más ampliadas a las que acabamos de hablar en la diapositiva anterior. Bien, esos son algunos conceptos para ir comprendiendo qué es refrigeración, proceso para remover calor de una sustancia y mantenerla más fría o congelada incluso, eh, una sustancia o un ambiente. Un ambiente, pues hablando de aire acondicionado, una sustancia hablando de agua o algún producto, mantenerlo frío. Eh, bien, bien, para lograr ese proceso de extraer calor de un ambiente, de una sustancia, necesitamos apoyarnos de un equipo mecánico o electromecánico, mejor dicho, que son los elementos principales del circuito de refrigeración. Y hay 4 elementos principales que son los que vamos a hablar ahorita. Y como ejemplo, hemos utilizado quizás el equipo de refrigeración más conocido, que son las unidades mini split de aire acondicionado. Aunque es la aplicación es aire acondicionado, sigue siendo un circuito de refrigeración. ¿Por qué? Porque es el encargado de mantener fría la sustancia o el ambiente. En este caso sería el aire de nuestros recintos, de nuestros cuartos, del aula o nuestra residencia. Bien, entonces tenemos 4 componentes principales de un circuito de refrigeración. Tenemos lo que es el evaporador, que en nuestra imagen es este equipo, que ya viéndolo con imagen, pues ya sabemos cuál es, el equipo interior en las unidades mini split. Es el componente en donde se logra la remoción del calor del medio que se desea enfriar. Y este componente lo estudiamos en termodinámica.
aprendimos que vamos a estudiarlo como un proceso a presión constante, que en su momento lo vamos a llamar presión de saturación. Entonces, este es el evaporador. Internamente hay un refrigerante que entra con un porcentaje mayormente estado líquido, y al ir ganando este calor, pues el refrigerante se va evaporando. De ahí pues su nombre, evaporador. Luego este es el equipo interior. Luego tenemos el condensador, que es el equipo exterior, que es el equipo que está allá afuera, es el equipo que bota el calor que yo gané en el evaporador. El componente que rechaza el calor ganado en el evaporador y el compresor mediante la condensación de refrigerante hacia un medio enfriador, que puede ser aire, puede ser agua, y también su proceso es a presión constante. Entonces, este es nuestro condensador. Se encarga de botar el calor que se ganó en el evaporador, y vamos a ver más adelante que también en el compresor. El compresor también ingresa calor al circuito. Es a presión constante. Lo que se hace es que se hace mover aire a través del condensador para que el aire gane el calor que necesito botar. Eso en el caso de que sea enfriado por aire. Si es enfriado por agua, pues en lugar de pasar aire, pasaría agua para rechazar ese calor. Luego tenemos el compresor, que en nuestro sistema, realmente el equipo exterior, uno acostumbra a llamarlo condensador, pero realmente aquí hay dos elementos. El condensador en sí, que son unas como rejillas que se miran acá, tubos y aletas. Y en la parte que se mira sólida, que está tapada, hay un compresor. Y ese compresor, pues lo que hace es aumentar la presión del sistema. Eso pues lo vamos a ver en la termodinámica, por qué necesito elevar esa presión del sistema, o la presión del refrigerante, del líquido que estamos viendo. Y también se encarga de hacer fluir el refrigerante a través de todo el circuito. Hace las veces que hace una bomba en un sistema de bombas. Este compresor se encarga de mover el refrigerante a través de todo el circuito. Y tenemos por último un dispositivo de expansión que pues en sí haría lo contrario que hace el compresor. En algún momento yo necesito elevar la presión para llegar al condensador, pero para regresar al evaporador necesito bajar esa presión. Y ese trabajo pues lo hace el dispositivo de expansión, que produce una caída de presión necesaria para que el refrigerante se enfríe hasta la temperatura de evaporación. También tiene el objetivo de regular el flujo de refrigerante, el flujo de refrigerante que alimenta al evaporador, y es un proceso de entalpía constante. Esto de entalpía constante pues viene de termodinámica 1, cuando miramos flujos a través de, bueno, el proceso de válvulas, proceso flujo estacionario, que el proceso es tan rápido que no hay transferencia de calor, tampoco es un elemento que consume trabajo, entonces solo me queda diferencia de entalpías. Pero como no hay trabajo, no hay transferencia de calor, pues eso es igual a cero, y me queda que la entalpía a la salida va a ser igual a la entalpía de la entrada, en el caso del dispositivo de expansión. Bien, entonces tenemos como resumen evaporador, que es el equipo que se encarga de extraer el calor del medio que quiero enfriar. Condensador, que es el que se encarga de botar el calor extraído a un ambiente o a un enfriador. Compresor, que se encarga de elevar la presión para poder trabajar en el condensador. Y el dispositivo de expansión, que se encarga de bajar la presión para poder trabajar en el evaporador. Entonces ahí tenemos nuestros 4 elementos principales del circuito de refrigeración. Bien, en algún momento, la semana pasada, mencionamos que sería bueno si hace varios periodos que llevaron termodinámica, dar una repasada a lo que son los conceptos de termodinámica 1, de propiedades de la sustancia, específicamente interpretar el gráfico, bueno, en este caso temperatura y volumen, o presión entalpía, podría ser también, eh, para saber los estados de nuestra sustancia en cualquiera de estos puntos. Por ejemplo, recordar que esta es la zona del líquido comprimido, esta es la zona de vapor sobrecalentado, esta es la zona de mezcla. Eh, Esta línea de acá marca la línea de líquido saturado, que es justo el momento donde una sustancia está por iniciar a convertirse en vapor, o justo cuando terminó de convertirse en líquido. Y esta es la línea de vapor saturado, que es la zona donde
la sustancia se acaba de convertir a vapor, el 100% de su masa, o justo el momento en que empieza a condensarse. O sea, su calidad es igual a 1 y aquí su calidad es igual a 0. También adentro de la zona de mezcla, el cambio de estado se da a presión constante, ya sea que se está evaporando o ya sea que se está condensando. ¿Qué más podríamos hablar? Bueno, a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Esa combinación va a ser fija para cada sustancia. Vemos, en el caso del agua, presión atmosférica, la temperatura de saturación es 100 grados centígrados. Pero si esa presión cambia, también va a cambiar la temperatura de saturación y para eso pues hay que remitirnos a las tablas de propiedades de las sustancias. Bien, entonces hay que dar ese pequeño repaso de propiedades de la sustancia de termodinámica 1. Ahora vamos a entrarnos un poco más en el circuito de refrigeración, dando continuidad a esos 4 elementos que estudiamos hace un par de diapositivas. Vamos a verlo ahora a nivel de gráfico o a nivel de circuito y a nivel de gráfico. Vamos a hablar primero de esta. Nosotros tenemos acá el evaporador, que ya vimos cuál es, con el ejemplo de la mini split. Tenemos el condensador, que en nuestro mini split realmente en el equipo exterior está este condensador y este compresor en un solo equipo. Y tenemos un dispositivo de expansión que está en la mini split, puede estar junto con el condensador del compresor en el equipo de afuera. Y en unidades split ductos, podría estar junto con el evaporador en la unidad interior. Pero este es el circuito. Bien, cuando el equipo de refrigeración está trabajando, quien entra en contacto con la sustancia que quiere enfriar es el evaporador. Si fuese el equipo de aire acondicionado que vimos, entonces el aire del ambiente, que puede ser el aula de clases, por ejemplo, se mueve mediante un ventilador o es forzado mediante ese ventilador a pasar por el evaporador y hay un contacto entre refrigerante y aire. No es un contacto directo, o sea, hay una serie de tubos y aletas que lo separan, pero ese contacto es el que hace transferencia de calor del aire a nuestro refrigerante. ¿Qué va a pasar con el aire? El aire se va a enfriar, va a cambiar de temperatura. Pero con el refrigerante que está dentro, que inicia líquido, como ya está en la zona de mezcla o está iniciándose a cambiar de estado, se convierte en vapor hasta que sale del evaporador, pues de ahí su nombre. Sale del evaporador, pero aquí hay una situación. Para que el aire pueda entregarle calor al refrigerante, ¿qué tiene que pasar? Uno, recordando de varias clases anteriores sobre termodinámica y física, el calor se mueve de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Quiere decir que el aire que se está moviendo por acá, para que entregue calor, tiene que estar a mayor temperatura que el refrigerante. El refrigerante tiene que estar por debajo del aire que se está moviendo a través del evaporador. Entonces, está por debajo, pero nosotros sabemos que el aire sale frío. Quiere decir que el refrigerante está todavía un poco más frío. Sin embargo, a esa temperatura se evapora. Y esas son algunas de las propiedades de los líquidos refrigerantes que se evaporan a baja temperatura. Bien, el refrigerante se está evaporando a una presión de saturación y una temperatura de saturación. Sigue el refrigerante y la intención es que ahora vaya al equipo exterior y entregue calor. Ahora bien, si el ambiente es un aire acondicionado, yo tengo 20 grados mi aire acondicionado, por ejemplo. Para que ese aire a 20 entregue calor al refrigerante, digamos que el refrigerante debería estar a 10 grados centígrados. ¿Qué va a pasar si el refrigerante a 10 grados centígrados lo mando al condensador para que bote calor? Pero el ambiente exterior está a 40 grados centígrados. No va a poder botar calor porque el refrigerante viene a 10 grados centígrados y el exterior está a 40. Y repitiendo el concepto, el calor se mueve de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura.
Entonces, para que eso pase, yo tengo que ver la forma de que el refrigerante esté más caliente que el exterior y pueda botar calor. Entonces, si nosotros repasamos un poco de las propiedades de las sustancias, las tablas, por ejemplo, aquí eh, yo extraje esta tabla de refrigerante 134A. Y esta tabla pues me da las propiedades del refrigerante saturado. Me da la combinación de temperatura, presión. También está la otra tabla que está primero presión y después temperatura. Bien, si yo tengo el refrigerante a una temperatura relativamente baja, digamos 45, digamos. Bueno, pero estos son Fahrenheit. Si yo tuviese 45 Fahrenheit, son como 4 o 5 grados centígrados. Su presión es 60. Pero si yo le quiero elevar la temperatura a este refrigerante a 120, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Su presión es 186. Y si lo quiero elevar más a 180, su presión es 400. Quiere decir que si yo quiero elevar la temperatura de una sustancia, necesito elevar su presión. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en el condensador? Que el refrigerante llegue a una mayor temperatura para que pueda botar calor hacia el exterior. ¿A qué temperatura debería ser? Bueno, aquí el aire está, bueno, ¿qué temperatura dije? 20 grados centígrados. El refrigerante a 10 está correcto para que el calor fluya del aire hacia el refrigerante, 10 grados centígrados. Si lo mando directo, voy a tener refrigerante a 10 grados centígrados y el exterior a 40. No voy a poder botar calor del refrigerante al exterior porque el exterior está más caliente, más bien va a ganar más calor. Entonces yo necesito que ese refrigerante llegue más caliente que el exterior. Por ejemplo, si el exterior está a 40 grados, que llegue a 50. Pero si viendo la tabla, ¿qué tengo que hacer yo para que el refrigerante aumente de temperatura? Pues tengo que aumentar de presión. Y para que aumente de presión, pues yo lo paso primero por un equipo que va a ser el compresor. Entonces, este compresor va a cumplir las funciones de aumentar esta presión. Si aumento esta presión, voy a aumentar la temperatura. ¿Hasta qué presión necesito subir? Pues eso va a depender de a qué temperatura quiero el refrigerante acá y del refrigerante. Digamos, estas presiones pueden ser diferentes para diferentes refrigerantes. Entonces, ahora sí, si yo tengo el exterior a 40 grados centígrados y yo necesito el refrigerante a 50 para que se siga cumpliendo que el flujo del calor sea del refrigerante hacia el exterior, yo tengo que elevar la presión lo suficiente para que el refrigerante llegue a una presión de saturación o temperatura de saturación, perdón, de 50 grados centígrados. Entonces, esa es la función del compresor. Aquí llega al condensador, llega a mayor temperatura, aunque va a alta presión, ya puede botar calor porque ya está más caliente que el exterior. Bota calor, el ambiente exterior, pues el aire circundante se va a calentar, pero el refrigerante se va a enfriar primero y luego se va a condensar hasta que sale completamente líquido. Una vez que sale líquido, lo puedo mandar de vuelta al evaporador para que repita el ciclo. Pero si yo lo mando directamente, ¿qué va a pasar? Estoy mandando un refrigerante a alta presión, por lo tanto su temperatura de saturación va a seguir siendo 50 grados centígrados que yo tenía en el condensador. ¿Qué va a pasar? No va a ganar calor en el evaporador porque el ambiente está a 20. Entonces yo necesito hacer lo contrario que hice con el compresor, bajar esta presión, y eso lo voy a hacer con este dispositivo de expansión y lo llevo otra vez a su zona de 20 grados centígrados de saturación. Entonces, así es como el circuito de refrigeración logra mover calor de un ambiente frío y botarlo a un ambiente caliente. No no se viola ninguna ley de física ni de termodinámica. Bien, vamos a verlo ahora a nivel de gráfico. A nivel de gráfico, aquí a nivel de circuito, aquí vamos a ver a nivel de gráfico. Y comencemos con la entrada al evaporador. Aquí nosotros estamos entrando en este punto, el punto A. Entra en contacto con el aire, se empieza a evaporar hasta que sale en el punto B. Sale en el punto B, en este punto de acá. Luego lo necesito llevar al compresor y elevar su presión.
voy a mover hacia arriba hasta llegar al punto C antes de entrar al condensador. Aquí ya puedo botar calor. Primero se va a enfriar, va a entrar a la zona de mezcla, se va a condensar hasta que sale completamente líquido en el punto F. Luego de aquí es la entrada al dispositivo de expansión. Pasa el dispositivo de expansión y repitiendo, es un proceso de entalpía constante, por eso su caída aquí va a ser una vertical, completamente vertical, hasta que llega a la zona A. Si vemos en la zona A, el líquido antes de entrar al evaporador no es 100% líquido, sino que está de la línea de líquido saturado un poquito hacia la izquierda. Eso significa que entra con un porcentaje de calidad mayor que cero. Decir, un porcentaje de líquido ya es vapor. En otras palabras, al pasar por el dispositivo de expansión se da una evaporación espontánea. Eso es porque es para que todo el calor que se gana en el evaporador sea aprovechado en convertir en vapor al refrigerante. También yo evito, es mucho más el calor que yo necesito para convertir líquido a vapor que un líquido que ya se está convirtiendo en vapor. Entonces, pues es importante que aquí entremos ya como una zona de saturación. Bien, esto es el circuito de, bueno, este es el circuito de refrigeración, plasmándolo en el gráfico, en la campana de propiedades de la sustancia, en este caso presión, entalpía. Esto pues es conceptos de termodinámica, aquí están los dibujos de qué corresponde cada uno de los procesos. Bien, ¿qué más? Hay algunas definiciones que parten de estos circuitos y que son muy comunes en un vocabulario de sistemas de refrigeración a nivel técnico, también a nosotros a nivel teórico y práctico. Es que yo puedo separar mi circuito de refrigeración con esta línea punteada. Si lo ven, parte el dispositivo de expansión y parte al compresor. ¿Qué es lo que hace esta línea? Me separa en dos zonas el circuito de refrigeración. Me lo separa en una zona de baja presión y una zona de alta presión. Entonces, cuando escuchemos hablar de una zona de baja presión, estamos hablando del evaporador y la línea de succión. Y cuando hablamos de la zona de alta presión, estamos hablando de línea del condensador y línea de tubería de refrigerante entre el compresor y el dispositivo de expansión. Bien, también a la línea de tubería que une el evaporador con el compresor, aquí nosotros tenemos vapor. Vamos a ver más adelante que es un vapor con un poco de sobrecalentado, pero es vapor de refrigerante. A esta línea entre el evaporador y el compresor la vamos a llamar línea de succión, que también en campo le dicen línea de gas o línea de baja. También la llaman línea de baja, o sea, la línea de tubería de baja presión, porque está en la zona de baja presión. Luego, a la línea que une el compresor con el condensador, es en este punto, está como zona de vapor sobrecalentado, y a esta la llamamos línea de descarga. Línea de descarga del compresor, une el compresor con el condensador, esta es la línea de descarga. Y luego la línea del condensador al dispositivo de expansión, que correspondería a este punto, bueno, ahorita acabo de ver que aquí hay una letra que está mal ubicada, esta que está aquí. Si vemos en el gráfico, está en este punto. Realmente este punto D que sale aquí, realmente es F. Entonces ahí para que no nos provoque confusión, este es el punto A, está bien. Este es el punto B. Este es el punto C. Pero el punto D no es este, porque este es justo en después de C. Y una vez que ya salió del condensador es el punto E, el punto F. Entonces el punto F, este debería ser el punto F. Vamos a hacer ahí la corrección. Vamos a poner alguna letra encima para que mostremos que es el punto F, para que no provoque confusión. Bien,
Bueno, retomando esta línea que une el condensador con el dispositivo de expansión, la vamos a llamar línea líquida o también línea de alta, haciendo mención que es la línea de tubería que está en la zona de alta presión. Aquí el refrigerante va completamente líquido. Y vamos a ver en su momento que es líquido comprimido, con un pequeño grado de subenfriamiento. Y aquí unos pequeños grados de sobrecalentamiento. Eso también lo vamos a ver más adelante. Bien, ahorita estamos conectados Rubén García, Otto Guerrero, Odison Aguilar, Joel Hernández, Ingrid García, Fergie Quiroz, Eduardo Araque, Eduardo Ramírez, David Dubón y Ariel Funes. Está bien. Bien, bueno, aquí estamos entrando a la interpretación de el circuito de refrigeración, viendo sus elementos, viendo el circuito de refrigeración a nivel de gráfico, cómo el circuito de refrigeración logra mover calor de un ambiente de baja temperatura a un ambiente de alta temperatura, jugando con las presiones de saturación y temperaturas de saturación, a que llamamos línea de, o mejor dicho, zona de baja presión, zona de alta presión, línea de succión o línea de gas, línea de descarga, línea líquida o línea de alta presión, y bueno, y los dispositivos colocados en el gráfico. Bien, ¿qué más? Estas son las 8:42, tenemos como unos 5 minutos más. Bien, estos son un par de gráficos que también, más para recordar ese repaso que debamos hacer de termodinámica en caso de que pues ya hace varios periodos que la han llevado. Pero de todo lo que ya hablamos, nos hace falta repasar un poco lo que es calidad, recordando que en este punto yo tengo la entalpía de líquido saturado, por aquí yo tengo la entalpía de vapor saturado, en el caso de un proceso que va del punto A al punto B. Bueno, el punto A está aquí, o sea, de este punto a este punto. Y esta es la línea de cambio de estado, ya sea que se está evaporando o se está condensando. Vamos a tener una entalpía de líquido saturado, una entalpía de vapor saturado. Y luego, cuando estamos en un punto intermedio, vamos a tener una entalpía X, una entalpía cualquiera, dependiendo del punto donde estamos. Y por una forma de saber en este punto cuánto de toda la sustancia está en estado de vapor, es encontrando la calidad. La calidad me indica cuánto vapor se ha convertido, perdón, cuánta masa de la sustancia se ha convertido en vapor. Y eso pues es la entalpía en cualquier punto menos la entalpía de líquido saturado entre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Y eso es pues nuestra entalpía, nuestra calidad. Y lo mismo lo podemos aplicar ya sea con entalpías, con volúmenes específicos y con entropía. Eso pues conceptos de termodinámica 2, termodinámica 1. Recordando lo que acabamos de mencionar, en el punto A, justo a la entrada del evaporador, nosotros ya entramos con una entalpía mayor a 0, que puede ser entalpía 0.3, por ejemplo. Eso querría decir que a través del dispositivo de expansión, el 30% de la masa se convierte en vapor flash o es una evaporación espontánea, que ya va en estado de vapor, y el 70% restante, que es líquido, es el que se termina evaporando con la ganancia de calor del ambiente o de la sustancia que queremos mantener fría. Bien, entonces este es otro repaso de termodinámica. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver la termodinámica del circuito de refrigeración. Que ¿a qué nos referimos? Es a encontrar, según las condiciones de entrada y salida de cada dispositivo, cuánto calor gana, cuánto calor pierde, cuánto trabajo consume. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver, que es viendo este dispositivo y recordando de termodinámica 2, de los circuitos de generación de potencia y los circuitos de refrigeración. Cada elemento lo puedo considerar como un elemento de flujo estacionario. Un elemento de flujo estacionario son sistemas abiertos cada uno de forma independiente,
de flujo estacionario. Y después de deducir las ecuaciones de balance de energía, todos estos dispositivos, al ser abiertos y al ser de flujo estacionario, la ganancia de calor, pérdida de calor, consumo de trabajo, yo lo puedo interpretar como diferencia de condiciones de entrada y salida. Que yo siempre recomiendo, bueno, las veces que he dado termodinámica y también en bombas, bueno, y aquí en refrigeración, es que no nos memoricemos las fórmulas de calor ganado en el evaporador ni calor entregado en el condensador. Solamente recordemos ese balance de energía. Y ese balance de energía nosotros hacíamos unas sumatorias ahí de ganancia de trabajo o entrega de trabajo, ganancia de calor o entrega de calor. Y analizamos también los cambios de energía cinética, energía potencial, o la energía de una masa fluyendo a través de un sistema abierto, que eso lo relaciona a una entalpía. Después de hacer ese balance de energía, a nosotros nos queda solamente que, en el caso del evaporador, el calor ganado es la entalpía de salida menos la entalpía de entrada por el flujo másico. El trabajo realizado por el compresor es la entalpía de salida menos la entalpía de entrada por el flujo másico. El calor entregado por el condensador es la entalpía de entrada menos la entalpía de salida por el flujo másico. Y aquí no podemos hacer relación porque el dispositivo de expansión, como repetimos, no hay transferencia de calor, no consume trabajo, entonces su entalpía de entrada y salida es la misma. Entonces, de ahí vienen las ecuaciones que vamos a utilizar de ahora en adelante. Y eso pues lo vamos a empezar a ver mañana. Entonces, como mencionaba, no es de recordar fórmulas con sus índices, solo es de saber interpretar el balance de energía para un sistema abierto de flujo estacionario en cada uno de estos elementos, en cada uno de los cuatro. Bien, entonces, creo que avanzamos bastante. Dimos interpretación de qué es refrigeración, cuáles son algunas de las aplicaciones de un sistema de refrigeración, una clasificación según el gráfico que vimos, los elementos principales, el evaporador, el condensador, compresor y dispositivo de expansión, viendo la unidad mini split. Luego vimos el gráfico del circuito, o vimos el circuito y vimos el circuito en el gráfico. Interpretamos cómo se mueve calor desde la sustancia que quiero enfriar y cómo lo descargamos al ambiente exterior. Cómo logra el circuito de refrigeración mantener frío un ambiente que ya está frío y botar calor a un ambiente que está más caliente, sin violar la ley de termodinámica ni de física. Vimos también conceptos de presión de saturación, la zona de alta, zona de baja, las líneas de tubería, línea líquida, línea de succión, línea de descarga. Con eso pues ya podemos pasar a lo que es la termodinámica, que es lo que acabamos de hablar, empezar a hacer cálculos de ganancias de calor, ganancias o consumo de trabajo, entrega de calor y ganancia de calor en el evaporador. Vamos a hablar también de cómo calcular flujo másico. Y esto vocabulario que aprendimos ahorita, lo vamos a utilizar el resto del periodo cuando hablemos de línea líquida, línea de succión, calor de rechazo, presión de saturación. Todo eso lo vamos a ir utilizando a lo largo del periodo. Cuando veamos el dimensionamiento de tuberías en el segundo parcial, vamos a hablar de líneas líquidas, líneas de gas. Entonces es importante interpretar los conceptos, repasar los conceptos de termodinámica y lo que acabamos de ver hasta ahora. Mañana vamos a retomar la parte de termodinámica del circuito de refrigeración. Vamos a ver ecuaciones, vamos a ver un poco mejor las imágenes que pasan en cada uno de los dispositivos, vamos a hablar de rendimientos, vamos a interpretar o aprender el concepto de sobrecalentamiento, subenfriamiento de un refrigerante y vamos a ver después un ejemplo, bueno, varios ejemplos. Ahorita solo hay uno en la presentación, vamos a ver si agregamos uno el fin de semana y después vamos a ver cada dispositivo un poco más al detalle. Ahorita solo hablamos de evaporador, pero no hicimos distinción de qué tipo de evaporador, de qué tipo tenemos, qué tipo de construcción pueden haber. Entonces vamos a continuar mañana, siempre a las 8:10.
Si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Está bien, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches.